Juan capítulo número 8, versículo 1 al 11. Amén. ¿Si están o no están? Muy bien, excelente. Levánteme su manita, cierre sus ojos conmigo y diga conmigo: Señor Jesús. Vamos, diga conmigo: Señor Jesús, te pido que me hables, por favor. Háblame según mi necesidad, según lo que necesito. Diga conmigo: te prometo concentrarme, no distraerme, para recibir lo que tú tienes para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Juan capítulo número 8, versículo 1 al 11 habla de una historia muy reconocida, que es sobre la mujer adúltera, la mujer que iba a ser apedreada. Y haciendo alguna referencia a lo que estamos celebrando, que es la Navidad y este tiempo final de año, siempre se viene a la mente qué es Navidad y por qué celebramos Navidad, aunque hay algunas discordias en el tema, que no se debe celebrar y todo el tema. Pero nosotros básicamente lo que hacemos como iglesia es recordar lo que pasó en este tiempo, aunque obviamente sabemos, no ignoramos que Jesús no nació en esta época. Jesús nació entre septiembre y octubre más o menos, en el mes de Etanín, en el calendario hebreo. Sin embargo, aunque Jesús no nació en esta época, nos tomamos este tiempo, ya que todo el sistema social, cultural lo celebra en este tiempo. También la iglesia quiere recordar qué significa Navidad y qué significa Jesús. Hemos hablado y escuchado mucho de eso, pero yo quisiera que usted tuviera esta palabra presente, porque Jesús es Navidad. Ciertamente Jesús es Navidad, pero ¿qué conlleva a que Jesús sea Navidad o que celebremos el nacimiento de Jesús? ¿Qué compete conmigo? Más allá de lo que hemos escuchado, que obviamente el nacimiento de Jesús son buenas noticias, el nacimiento de Jesús es esperanza para la humanidad, el nacimiento de Jesús es una nueva oportunidad, son buenas noticias, eso significa el evangelio. Pero en sí, ¿qué significa o qué representa Jesús para la humanidad? De una manera muy particular, de una manera muy personal. Así que Jesús es Navidad, y la Navidad es celebrar la venida de Jesús. Escuche esto: como hombre semejante a nosotros. Eso es celebrar la Navidad, que Jesús vino y fue semejante a nosotros. Celebramos que un Dios creador increado, celebramos que Dios Jesús, siendo parte, estando en el cielo, siendo un Dios absoluto, creador increado, se hizo como el hombre para poder venir a salvarlo y a entenderlo y ayudarlo y a orientarlo de acuerdo al plan que Él tenía para nosotros. Así que Navidad es el nacimiento de Jesús, pero el nacimiento de Jesús celebramos que Él vino y se hizo como uno de nosotros. Escuche muy bien. Ahora, Filipenses capítulo número 2, versículo 7 habla especialmente de esto. Dice: sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice la escritura. ¿De qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Él se despojó, tomó figura de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ahora, ¿para qué se despojó y por qué se hizo como nosotros? Bueno, para darle un valor a la humanidad. ¿Aló? Para darle un valor a la humanidad. Escuche esto. Cuenta una reflexión, una historia de que había un hombre que veía cómo las hormiguitas caminaban y iban hacia un cierto lugar, pero a donde iban las hormigas era un abismo donde iban a morir. Y este hombre le hablaba a las hormiguitas y le decía: hormigas, no vayan hacia allá, que van a morir. No vayan para allá, que van a morir. Y les ponía el pie, y las hormiguitas, no sé si ustedes las han visto, ellas llegan y rodean y siguen el camino, o se saltan el obstáculo y siguen el camino. La Biblia llama esto como ovejas que van hacia el matadero. Y este hombre, preocupado por las hormigas, porque les hablaba y las hormigas no le entendían, entonces se hizo la gran idea de hacerse como una hormiga.
y se metió entre las hormigas, y ya como hormiga entonces pudo darles a entender que el camino hacia donde iban era un camino errado, equivocado, que los iba a llevar a la destrucción. Esta anécdota es básicamente lo que Jesús hizo cuando se despojó. Él dejó el trono, dejó todo lo que conocemos como su gloria, se hizo como siervo, se despojó de eso y vino y se hizo como una hormiga, en el buen sentido de la palabra, para que como hormiga darle entonces valor a esa hormiga y llevarla y guiarla por un camino diferente al que él iba. Así que el solo hecho de saber que tu Dios, mi Dios, el Dios que adoramos, el Dios que exaltamos, al Dios al que le hemos entregado nuestra vida, se hace semejante a mí, eso me da valor. Amén. Es el único Dios, el único que se hace igual a su semejanza, a su creación, se asemeja a su creación. Dice que se despojó. Ahora, pensando en esto, cuando los evangelios nos hablan de Jesús, que Jesús caminó entre los hombres, se hizo como un hombre y estuvo un tiempo en la tierra como hombre. Aquí viene entonces la historia de Juan capítulo 8 versículo 1, donde nos narra una escena impresionante que pasó con una mujer, con unos tipos y con el mismo Jesús. Y esto se encuentra en Juan capítulo número 8. Préstele atención, porque para mí Navidad es el nacimiento de Jesús, pero el nacimiento de Jesús le da valor a la humanidad, te da valor, le da valor a tu vida. Amén. Dice Juan capítulo número 8 versículo número 1. Preste atención, iglesia, no se me distraiga, por favor. Dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, dice la escritura, estaba enseñando en el templo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Gracias, mi hermano. Y aquí viene la historia conocida. Jesús estaba en el templo enseñando, llegaron los fariseos y le trajeron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y le ponen una trampa, porque ellos bien sabían que la ley mosaica, o la ley que había escrito Moisés, decía que todo aquel que era sorprendido en el acto inmoral del adulterio debía morir apedreado por el pueblo. Cuando Jesús se encuentra con esta escena, escuche esto, se encuentra con esta escena, y él, sabiendo que lo que estaban haciendo era tentarlo, dice la escritura en el versículo número 6, ¿cómo respondió Jesús? Dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra o en polvo. Cuando Jesús ve que lo que quieren es acusarlo, él no reacciona, sino que acciona, que es muy diferente. Muchos de nosotros, cuando estamos siendo acusados, reaccionamos, y él parece que ignora el momento, y lo que hace es empezar a escribir en el polvo. Ahora quiero decirle qué es lo que yo pienso que él estaba escribiendo en el polvo, porque la Biblia no nos dice a ciencia cierta qué era, pero sí hay unas teorías muy interesantes. Ahora, cuando él empieza a escribir sobre el polvo, lo siguen atacando. Están esperando que Jesús haga algo para ellos poder entonces saber que él cayó en la trampa. Evidentemente, aquí vemos personajes llamados fariseos. Yo quisiera que pasaran los 3 fariseos, por favor. ¿Dónde están los 3 fariseos? Y la mujer y Jesús, pasen un momentico, por favor. Y esta mujer, al ser sorprendida en una sociedad que importa más la ley que el prójimo, en una sociedad donde los fariseos lo único que están interesados es en hacer cumplir la ley, valorar más su moral, su conducta, que al ser humano. Entonces aquí se da esta escena, y dice la escritura entonces
¿Dónde está Jesús? Aquí está Jesús. Déjeme podérsela explicar mejor. Cuando Jesús se siente atacado por esos tres personajes, Jesús se agacha y empieza a escribir. Los primeros personajes son estos fariseos. Los fariseos solo están en su mente, es más importante cumplir la ley, para ellos es más importante obedecer, para ellos es más importante la rigidez, para ellos es más importante lo que se escribió que lo que pueda estar pasando con esta mujer. O sea, ellos se sienten bien cumpliendo la ley sin importar que puedan pasar por encima de alguien como esta mujer. Ahora, esta mujer representa la sociedad en la que vivimos, nada diferente. No es una prostituta, preste atención. Hay otros pasajes que narran que era una prostituta, o otros pasajes similares. Pero en este caso no está hablando, la Biblia no habla en ninguna parte que está hablando de una prostituta. Porque cuando la Biblia pone ejemplos de prostituta, a veces lo hacemos muy alejado a nosotros. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues yo sí tengo algunos problemas, pero yo no, hasta allá tampoco, pastor. Pero aquí habla de una adúltera, que no es nada diferente a lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, donde todas las prácticas morales e inmorales más bien se han hecho común y natural. Esta mujer fue sorprendida como una mujer normal dentro de la sociedad, simplemente que fue sorprendida en la práctica misma del adulterio. La encontraron con otro hombre que no era su esposo, dice la Biblia. Así que esta mujer representa a la sociedad. Tal vez nos representa a nosotros mismos. No sabemos cómo era, lo único que sabemos es que había sido sorprendida en adulterio. Y la ley decía que debía ser castigada. La ley decía que debía morir apedreada. Así que cuando esta mujer es traída hacia Jesús, Jesús lo único que hace es escribir. Jesús lo único que hace es escribir. Y a mí me sorprende porque cada vez que la gente estaba esperando una reacción de Jesús, Jesús salía con una acción totalmente diferente. Y era evidente. ¿Qué tendría que decir Jesús? O cumplir, según ellos, la ley de Moisés, que tenía que levantar la piedra y matar a esta mujer. O ellos estaban esperando que Jesús actuara como venía haciendo, lo que era con piedad y misericordia. Si él la apedreaba, bien, por la ley para ellos. Pero si él la salvaba, entonces era una excusa para atacarlo a él. ¿Aló? Y permítame hacer referencia de lo que estamos viviendo hoy en día, porque hoy estamos en un medio también demasiado religioso, donde los que celebran la Navidad son atacados por los fariseos. Pero los fariseos están interesados en que no se celebre la Navidad, pasando por encima de los demás. Y Jesús, aunque no viene a abolir la ley, porque la ley él más bien la vino a cumplir, él vino a mostrar la piedad. Él vino a decirle que no importa cuál sea tu condición, yo te doy valor. No importa qué tanto has hecho en tu vida y cuántas veces te has equivocado y cuántas veces te han sorprendido en el mismo acto inmoral o en el mismo error de todos los días, todos los meses, todos los años. El solo hecho de que Jesús estuviera aquí, porque si no hubiera sido Jesús, sino Moisés o otro del Antiguo Testamento, quizás hubiera levantado la piedra. Pero no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de la Navidad. Jesús entre nosotros, Jesús como nosotros. Y el solo hecho de que Jesús estuviera aquí ya le daba valor a esta mujer. No por lo que ella hacía, porque lo que ella hace no es algo de valor, no es algo de admirar, no es algo de sentirse orgulloso, sino que en sí ella estaba tomando valor por la acción de Jesús. Porque una palabra o una acción de piedad tiene el poder de convertir a un pecador más que una acusación. Repito, porque una acción o una palabra de piedad siempre tendrá más poder de cambiar a un pecador que una acusación. ¿Cumplimos la ley según ellos? ¿O a través de un acto de piedad, dándole valor a alguien que no lo merece?
Porque es que el valor que Jesús nos dio no es por mérito propio, es porque tú lo merezcas. Ellos se creen con valor porque hacen cosas, porque ayunan, porque oran, porque cumplen la ley al pie de la letra. Pero esta mujer no tiene valor por sus acciones, sino que tiene valor por un acto de piedad de un hombre que no estaba pensando en ellos, sino en ella. Esto es como una bofetada cada vez que nosotros sabemos que no merecemos la bondad y la recibimos. Cada vez que sabemos que Dios pensó en nosotros aunque no lo merecemos. Cada vez que sabemos que Dios pensó en ti para un plan, para un diseño, para un propósito, para una idea, para una estrategia, para una bendición, y tú sabes y ves adentro y dices: el valor me lo está dando Jesús porque yo mismo no puedo. Así que este acto de piedad estaba dándole valor a esta mujer. Un valor que venía por una palabra, un acto. Y dice la historia entonces de que todo el mundo estaba esperando la reacción de Jesús. Pero Jesús seguía escribiendo. ¿Qué está escribiendo? Es muy interesante. Dice el versículo número 7. Siga la historia conmigo. Y como ellos insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Esta gente estaba preocupada. Jesús, pero dinos, ¿qué vamos a hacer? Jesús, pero la matamos, o ¿qué hacemos, Jesús? Y Jesús seguía escribiendo y dice que se enderezó y les dijo. Ellos nunca se interesaron en lo que Jesús estaba escribiendo, sino en lo que Jesús iba a decir. Y dice la escritura entonces que Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volvió y escribió: el primero que esté libre. Otra traducción dice: el que nunca haya cometido pecado, levante la piedra y arrójesela. Estas palabras son muy impresionantes porque voy a mostrarle dos puntos de vista. Escuche, Jesús se levanta para decir: el que nunca haya fallado de ustedes, el que nunca se haya equivocado, el que nunca haya hecho algo igual, menor o mayor de lo que hizo esta mujer, el que esté realmente santificado, levante la piedra y tírela. Aquí hay dos posturas: la postura de la mujer y la postura de los fariseos. La postura de los fariseos, cuando dice la escritura que escuchan esta palabra, mire lo que dice la escritura más adelante. Dice, versículo 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Cuando Jesús les dice: si ustedes nunca han fallado, mátenla. Y lo que hace entonces es que a ellos algo los acusa, que es la conciencia. La conciencia es el recurso que Dios usa para no olvidarte, para que no te olvides de dónde Dios te sacó, para que no te olvides de dónde viene. Pero no el recurso que usa el enemigo para hacerte sentir mal, hacerte sentir indigno, sino para que tú te acuerdes de dónde vienes, por dónde pasaste, por qué sombra de valles, por qué sombra de muerte te atravesaste, y te des cuenta que la conciencia te dice que aunque ahora puedes estar muy santo, también un día te equivocaste, también un día estuviste en esta posición, también un día quizás no fuiste sorprendido en tu pecado, pero sí mentiste, pero sí engañaste, pero sí hiciste cosas que no son nada dignas de recordar. Porque cuando se nos olvida al parecer nuestro pasado, nos sentimos en la capacidad de señalar. Porque cuando se nos olvida de dónde hemos venido, entonces nos creemos demasiado jueces para juzgar. Y la verdad es que sin Jesús en el medio, esta mujer debía ser apedreada. La verdad es que si Jesús en nosotros, entonces aquí hay un acto de piedad, donde la primera postura es que el fariseo es confrontado
Y dice, bueno, quizás yo no cometo adulterio, pero yo sí he mentido. Quizás yo religiosamente vengo a la iglesia, pero yo no he tratado muy bien a mi esposa. Quizás de repente yo estoy tratando de hacer las cosas bien. Y la conciencia, el recurso usado por Dios, llega a estos hombres y los desarma. Y dice la escritura que ellos empezaron a irse uno por uno. Pero dice la escritura, el versículo número 9, que salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Es decir, el primero que Dios reargulló en su conciencia fueron los más viejos, los que dicen tener mucha experiencia, los que dicen haber caminado mucho tiempo, los que tienen más años. Estos por lo general son las personas que cuando han vivido más, que cuando se sienten más cerca de Dios, que cuando se sienten más santos con la aureola acá, son los que más tienden, aunque no pecan, pero sí a sacar el dedito para acusar. Y esta gente fue reargüida y se quedó muda. Y lo único que hizo fue soltar la piedra e irse. No podemos olvidar de dónde el Señor nos ha sacado, amén. No podemos olvidar de dónde hemos venido. No podemos olvidar que aunque quizás ya no estamos en esta condición, algún día estuvimos. Y si esta mujer no se hubiera encontrado con Jesús, no hubiera tenido una nueva oportunidad, no hubiera tenido una buena noticia, no hubiera tenido esperanza, que es lo que significa Jesús, esperanza. Pero la otra postura era que esta mujer estaba experimentando algo impresionante, que es que ella se identificó con estas palabras, no con Jesús, sino con ellos. Porque la Biblia dice que para Dios no hay excepción, obviamente, de personas, pero que tampoco un pecado pesa más que el otro. Sí, hemos enseñado, y yo lo he enseñado, obvio que todas las acciones que nosotros como iglesia llamamos pecado, es una acción que te aparta de Dios. Y esas acciones que cometemos, cada una tiene una consecuencia diferente. Echarse una mentira piadosa no va a ser una consecuencia tan grave como que caigas en adulterio o engañes a tu esposa o a tu esposo. Vas a acabar con tu familia, con tus hijos, con la confianza. Es obvio, las consecuencias del pecado no son iguales. Pero aquí no estamos hablando de consecuencias, estamos hablando de sí el acto que me aparta de Dios. Y cuando esta mujer entiende que su acto deshonroso, inmoral, es igual a lo que ellos pueden estar haciendo, simplemente que no son sorprendidos, entonces ella entiende que son iguales. ¿Aló? Y ese es el mensaje que Jesús viene a dar, a decirle: todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos tenemos valor. Tanto valor tiene un pastor que ora todos los días y ayuna todos los días, como el indigente que ya está fuera para Dios. Tanto valor tiene aquel que está caminando en santidad con Dios, como aquel que todavía está luchando con cosas. Tanto valor tiene para Dios el que casi no se equivoca, como el que se equivoca todos los días. Tanto valor tiene para Dios uno como el otro. Dios no hace acepción de personas pensando en tu conducta. Todos somos iguales ante Jesús. Y la oportunidad de piedad es para ambos. Así que sigue la historia y dice la escritura que entonces ellos se fueron. Ellos se fueron y quedaron ellos dos. Colóquese de pie, por favor. No, usted no. Usted. Ay. Cuando ellos se quedan solos, esto me impacta muchísimo. Jesús le pregunta. Es más, yo quiero leerlo porque esto es impresionante. Versículo número 10. Va diciendo lo que yo hoy dice. Enderezándose Jesús, se paró. Ya no había nadie, ya los que la acusaban no estaban. Y Jesús se paró. Y cuando se paró, dejó de escribir. Le dijo:
mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde están? ¿Dónde está el que te quería apedrear? Y dice la escritura, ninguno te condenó. Y entonces, ¿qué pasó, mujer? ¿Dónde están? ¿Dónde estaba el que sacaba el dedo? ¿Dónde estaba el que te decía que no merecías? ¿Dónde están? ¿Y sabe ella qué dice? Sí, maestro, no quedó ninguno. Ahora quiero hablarle de lo que Jesús escribía. Yo no puedo ser irresponsable de decir que esto era lo que realmente estaba escribiendo. Simplemente son teorías teológicas. Él no estaba diciendo mi reino no es de este mundo cuando escribía. Eso era en otro momento, en otra circunstancia. La Biblia no dice que estaba escribiendo. Pero me encontré un versículo que asemeja lo que posiblemente podría estar pasando en este momento. Mientras la estaban acusando, mientras dejaron de acusarla, mientras ella tiene un encuentro con Jesús de piedad, lo que Jesús estaba escribiendo, pareciendo que estaba ignorando la situación, era lo siguiente. Yo quiero que usted lo vea. Dice Jeremías capítulo 17 versículo 13. Preste la atención. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Por eso le dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Oh esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos como en polvo. Dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Yo me imagino, ahora esto es una hipótesis, dejo bien claro que no estoy diciendo que esto sea lo que está pasando. Yo me imagino a Jesús escribiendo lo que iba a pasar en los próximos minutos. Oh Jehová, Dios de Israel, los que te dejan serán avergonzados. ¿Aló? ¿Por qué el fariseo se fue? ¿Por qué si se sintió confrontado? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué se fue? Y este es el problema cuando venimos a la iglesia. Muchos cuando venimos a la iglesia somos confrontados con la palabra, pero no nos quedamos con la palabra. Ellos se sintieron confrontados y redargüidos, pero siguieron su camino. Simplemente no pudieron apedrearla, pero siguieron su camino. Su conciencia no les ayudó a apedrearla, pero siguieron su camino. ¿Dónde están los que te querían apedrear? Serán avergonzados. Y después dice la escritura, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron al que es el manantial de agua viva. ¿Dónde están los que te dejaron, mujer? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Qué se hicieron? Pero tú que te quedaste, tú que estás allí, tú que estás experimentando la piedad de Jesús, dice la escritura, versículo número 10, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Dice otra versión que la escritura dice, ya no están los que te acusan, y yo que el que quedé tampoco te acuso. ¿Aló? Para ir terminando, Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él dice que Él es el abogado. ¿Cuántos dicen amén? Él dice que Él aboga por nosotros, que Él está en el tiempo de la gracia extendiendo su mano y su misericordia. Y Jesús, en condición de Dios, es el único que tiene capacidad de juzgar. Es más, Él también es juez.
Simplemente que cuando se le presentó a la mujer, no se le presentó juzgándola, sino dándole una oportunidad. Porque no nos podemos equivocar, Jesús es misericordia, pero el mismo que hoy te está dando misericordia es el mismo que un día te juzgará. Pero cuando se le presenta a la mujer, se le presenta con un acto de piedad y le dice: yo soy el único moralmente con poder y autoridad para juzgarte, y aún así yo no te condeno. ¿Aló? ¿Sabe qué significa esto? Que el único que realmente tiene la capacidad de sacar el dedo y mirarte, señalarte, juzgarte, cuestionarte, mirar tus pasos, mirar lo que haces, lo que no haces, recordarte lo que está mal, lo que no está mal. El único que puede direccionar tu vida, porque es el creador absoluto, es Dios. Y se le está presentando a esta mujer y le dice: yo no lo voy a hacer. ¡Ja! Y dice la escritura, versículo 11: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Y aquí termina: vete y no peques más. El acto de misericordia, de piedad, es para causar una impresión, un impacto en nuestra vida. Pero este impacto, aunque la salvó de la muerte, Jesús le está dando una instrucción: váyase, pero por favor no vuelva a hacer lo mismo. Y eso es encontrarse con Jesús, una transformación real. Por eso Jesús es amor, es esperanza, es vida, es nuevos comienzos, es oportunidad. ¿No es lo que celebramos en esta época? Un Dios que nos está diciendo: vuelve a comenzar de nuevo. Tienes esperanza, tienes valor, vuelve a intentarlo. Nadie te acusa, borrón y cuenta nueva. Vamos a intentarlo otra vez, vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a la iglesia, vamos a volver a orar, vamos a volver a corregir. Vamos con un acto de piedad que cambia el mundo. Ya basta de estar señalando, vamos a dar misericordia, a dar piedad. La Navidad para mí es recordar la piedad de Jesús. La Navidad para mí es decirte que hay esperanza. No porque yo lo diga o porque haya una iglesia, es porque Jesús está en medio de ella. Y la Navidad, Jesús es un acto de piedad diciéndote: vuelve a intentarlo. Pero cuando te encuentras con Jesús, váyase y no peques más. ¿Sabe qué me sorprende? Que esta mujer nunca se fue. La historia nos dice que esta mujer siempre estuvo siguiendo a Jesús. Y esta es la gran diferencia entre una actitud de fariseo que se siente confrontado pero se va, a la actitud de una pecadora que está siendo transformada, que entiende que la única manera de no volver a pecar es no dejarlo. ¿Cómo podría lograr ella no volver a caer si se va? ¿Quién te garantiza a ti que no vas a volver a los errores del pasado si te alejas de Jesús? ¿Quién dice que no puedes volver a ser el mismo, perdóneme la expresión, o me voy a poner yo mejor, quién dice que no voy a volver a ser el mismo monstruo del pasado si mi única garantía de no volver a ser el monstruo de atrás es seguir al lado de Jesús? Así que la gran clave para este tiempo, o mejor dicho, el consejo que quiero darte es: no lo dejes. No lo dejes. Jesús le está diciendo: vete y no peques más, pero no lo dejes. La Navidad, perdóneme, no es para estar tomando trago
La Navidad no es ni siquiera para estar uno acordándose o reuniéndose solo en familia, que lo hacemos. La Navidad no es para darte una canita al aire, usted que viene por primera vez. La Navidad no es para que usted saque vacaciones y se vaya solo a pasear, que lo debemos hacer. La Navidad no es solo para recordar que bueno, un nuevo comienzo, un nuevo año. La Navidad es para recordarte que la única manera que puedas mantenerte fiel a Dios es no dejarlo. Si hay un mensaje que quiero terminar en esta mañana, es decirte: no lo dejes, porque es tu única garantía de seguir en pie. Es la única garantía de seguir en el fuego, de seguir pendiente. Yo no sé por dónde estás atravesando, yo no sé cómo ha sido este 2020 para ti, yo no sé qué ha pasado, qué dolores, qué tragedias, qué cosas ha pasado, pero tu única garantía es hacer lo que hizo esta mujer cuando Jesús le dijo: váyase, pero no peque. Y ella dijo: un momentico, yo no puedo alejarme de aquel que es el único que me puede transformar y dar oportunidad. Esta mujer financió el ministerio de Jesús. Esta mujer estaba siempre detrás de Jesús. Esta mujer estuvo en la cruz de Jesús. Esta mujer estuvo con la madre de Jesús. Esta mujer todo el tiempo estuvo con Jesús. Colóquese de pie, por favor. Usted y yo que seguimos a Jesús, no lo dejemos, amén. No lo dejemos. Y usted que quizás viene por primera vez, que lo invitaron, que nos está escuchando allá en YouTube, que no conoce de Jesús, que no ha escuchado de Jesús, o que quizás se apartó, pero conoce a Jesús. Quiero decirte que en esta mañana Dios se está presentando delante de ti con un acto de piedad, que es el único que tiene el poder de transformar tu vida y volverte a acercar a Él. Porque siempre habrá más poder en la piedad que en la acusación. Y si ese es tu caso o el caso de alguno de los que están aquí, no hay mejor momento que en la Navidad para volverse a acercar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No importa si estás en la banda de los fariseos o si te encuentras como esta mujer, lo importante es que hoy hay un acto de piedad, y una vez que lo recibas, no lo dejes. Si usted es uno de esos, le pido el favor que me levante su mano, de los que están aquí. Si usted es uno de esos que dice: pastor, yo necesito ese acto de piedad, yo necesito reencontrarme con Jesús otra vez. O si usted está allá en YouTube también, escríbanos ahí, por favor. Y no permitas que esta Navidad pase sin recibir ese acto de piedad, que es el único que puede transformar. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano, por favor, cierre sus ojos.